Muy buenas tardes, mis preciosos hermanos. En este precioso domingo, 13 de octubre del 2019, siendo las 7 de la tarde, deseo hablar sobre un tema referente a la resurrección de los muertos. Amén, hermanos. Hay una gran bienaventuranza para aquellos que toman parte en esta resurrección. La palabra de Dios nos enseña que habrá una resurrección de los muertos, donde los santos del Nuevo Testamento se levantarán. Amén, hermanos. Y la Escritura nos enseña que Cristo es la primicia de los que durmieron. Ahora, en esta preciosa tarde, quiero tomar del Evangelio del apóstol Pablo, del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, tomando el verso 20, en lo adelante deseo establecer estas escrituras para nuestra enseñanza. La palabra de Dios dice a la letra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén, hermanos. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén, hermanos. Entonces podemos ver aquí a través de la escritura en el Evangelio del apóstol Pablo que nos enseña que Cristo es la primicia de la resurrección de los muertos. Y al decir la primicia nos está enseñando que Él es el primero. Amén, hermanos. Ahora hay mucha gente que coloca esta escritura para el Señor Jesucristo. Y pues ciertamente a mi parecer y conforme la palabra de Dios están errados. Porque la escritura no habla de Jesucristo. La escritura está hablando del segundo cordero, el cual conforme la profecía de Moisés, en el sacrificio continuo, un cordero era sacrificado por la mañana y el otro cordero era sacrificado por la tarde. Ahora podemos ver en las escrituras, tanto en Números como en Deuteronomios y otras más, que la promesa de Dios dada a Moisés
el que es que él iba a levantar a un profeta como Moisés. Y ciertamente lo levantó. Y ese profeta fue nuestro amado Señor Jesucristo. Pero vemos también que a través de las escrituras, que hay escrituras que tienen un doble cumplimiento. Amén, hermanos. Y en los Hechos el apóstol Pedro nos lo enseña, así como nos lo enseñó Moisés. Y Pedro nos enseña que este profeta iba a venir. Amén, hermanos. Y tenía características que Dios ya había determinado allá en el Antiguo Testamento, las cuales iba a tener este profeta. Y ciertamente la misma escritura nos muestra y nos enseña que no es Jesucristo. Amén. Porque la palabra de Dios no puede ser transversada. Tenemos que aplicarla tal como está escrita. Amén, hermanos. Entonces, como ya hemos leído en la escritura de Primera de Corintios, el capítulo 15, la vamos a leer otra vez del verso 20 en lo adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén, hermanos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermosa escritura. Entonces podemos ver aquí que Cristo es las primicias de la resurrección de los muertos. Y aquí nos está hablando de la segunda o de la primera resurrección del Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Pero si tomamos el orden cronológico, sería la segunda resurrección, siendo que la primera se llevó a cabo cuando nuestro amado Señor Jesucristo murió. Amén, hermanos. Ahora, si usted quiere apuntarle esta escritura a Jesucristo, déjeme decirle, mi precioso hermano, que las escrituras no cuadrarían con esa hipótesis que usted tenga al decir que está hablando de Jesucristo. Porque conforme las escrituras no puede ser posible, ya que aquí la escritura dice claramente que Cristo es las primicias de la resurrección. Y usted me dice, hermano Rosalío, pues claro, Jesucristo fue las primicias de la resurrección. No, mi precioso hermano, no se equivoque. Todo aquel que quiera apuntarle a Jesucristo
la escritura de la primogenitura o de las primicias de la resurrección tendría que irse a antes de la fundación del mundo, porque ciertamente Él es las primicias de la resurrección, pero eso es antes de que el mundo se fundase, porque Él fue inmolado desde el principio. Amén, hermanos. Por eso es que Él ostenta la primogenitura, porque fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero cronológicamente y hablando en lo natural, Cristo, cuando resucitó de los muertos, o en otras palabras vamos a decir nuestro amado Señor Jesucristo, cuando Él resucitó de los muertos, si usted se fija, las escrituras no avalan que Él haya sido la primicia, porque la escritura dice claramente en el capítulo 27 de Mateo, amén, hermanos, y leyendo las escrituras del verso 50 de Mateo 27, leemos y dice la palabra de Dios: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Amén, hermanos. Entonces aquí podemos ver que no podía tener las primicias de la resurrección, porque cuando Él murió, los santos resucitaron. Entonces la escritura nos enseña que la resurrección en el Nuevo Testamento fue primeramente los santos y después fue Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora usted me dice, no, hermano Rosalío, es que la escritura dice que Cristo las primicias, porque los muertos tuvieron que esperar a que Él resucitase. Sí, ciertamente, eso dice la escritura, que no salieron de los sepulcros hasta que Él resucitó de los muertos. Amén, hermanos. Entonces el verso 51, el verso 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Se fija usted? Salieron hasta después de que Él resucitó. Entonces podemos ver que la escritura en 1 Corintios 15 ciertamente no nos está hablando de Jesucristo, porque para empezar, Jesucristo ya había resucitado cuando el apóstol Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. ¿Sí? La primera resurrección de los muertos en Cristo acontece ahí en 1 Corintios, y Tesalonicenses el capítulo 4 también nos habla de ella. Amén, hermanos. Entonces es necesario que entendamos. Voy a pausar para continuar adelante.